Me enteré que mi hermana en realidad es mi mamá. Hay verdades que no llegan como un golpe, llegan como una grieta, pequeña, casi invisible al inicio. Hasta que un día te das cuenta de que toda tu vida estuvo construida alrededor de ella, de una grieta, que con los años lo único que hace como en un edificio es cada vez romperse más, hasta que es visible. Y quizás algunos lo resanan, pero muchos otros solo dejan que avance. Yo crecí creyendo que tenía una familia normal, una mamá, un papá y una hermana mayor. Mi, bueno, llamémosle hermana, siempre fue distinta. No era la típica hermana cariñoso, tampoco era distante, era protectora, mandona, exigente, demasiado cada una de esas. Me cuidaba más de lo normal. Me preguntaba cosas que no le preguntan a una hermana menor. Se preocupaba por detalles que parecían exagerados. Y sobre todo, hacía cosas que ni siquiera mis propios padres podían hacer. Cuando me enfermaba, era ella quien no dormía. Cuando lloraba, era ella quien sabía exactamente qué decir. Cuando me equivocaba, no me regañaba. Yo sabía y se le veía cómo se le rompía algo por dentro. Yo pensaba que así era su carácter, que al ser una hermana mayor, pues había adoptado esta responsabilidad de cuidarme, de protegerme, de guiarme, que ella era intensa y sobreprotectora. Nunca sospeché nada más. Mi mamá, bueno, la mujer que yo le llamaba mi mamá, era distinta, muy amorosa, muy presente, pero no se involucraba tanto. Algo parecido a ser distante, como si hubiera una pared invisible entre nosotras, como si ella hubiera estado hecha para consentirme, mas no para educarme. Nunca me abrazaba por mucho tiempo, nunca hablaba del pasado, nunca contaba historias de cuando yo era bebé. Es más, una vez en el cumpleaños de una amiga me di cuenta que su mamá contaba cómo había sido el día que había nacido, y yo no tenía esa historia. A mí jamás me contaron cómo fue mi nacimiento, mis primeros meses, si es que tenía, no sé, una manía, un apodo, algo. Solo de mi niñez, sobre todo de mi infancia, no se hablaba. Si yo preguntaba algo, cambiaban el tema. Durante años no lo cuestioné. Uno crece aceptando lo que le dan. La verdad, empezó a aparecer con cosas muy pequeñas, detalles sueltos, casi insignificantes. Mi hermana evitaba hablar de su adolescencia. Mi mamá se ponía nerviosa cuando alguien mencionaba fechas. En las fotos antiguas, algo no cuadraba, porque no había fotos de mi niñez, pero tampoco de la adolescencia de mi hermana. Pero nadie quiere ver lo que puede destruirlo todo. Y cuando alguien sabe que hay algo que te puede hacer daño, prefieres huir. El día que todo cambió fue después de una discusión absurda. En realidad, ahora que lo pienso, no era nada grave. Una pelea familiar como cualquier otra. Solo que ese día algo detonó y subió de tono. Yo dije algo que no debía. No recuerdo bien porque con la intensidad del momento, pero fue algo como: tú no eres mi mamá, no me digas qué hacer. Se lo dije a mi hermana, porque ella me estaba reprochando. ¿Y con qué derecho lo hacía cuando mi propia madre ni siquiera se estaba metiendo? El silencio fue inmediato, pesado, abrumador. Mi hermana se puso pálida y de inmediato lloró. Mi mamá no solo estaba llorando, comenzó a temblar como si de repente esas palabras les hubiera despertado un sentimiento que llevaba guardado muchísimo tiempo. Yo no entendía nada. Ya basta, dijo mi mamá. Es hora que lo sepa. Me sentaron en la mesa.
las dos frente a mí, una más petrificada que la otra, como si se prepararan para una confesión que llevaban décadas esperando. Mi hermana no me miraba. Tenía las manos temblando. Mi madre dijo: hay algo que nunca te dijimos, porque pensamos que era lo mejor. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido y ahora que lo pienso, yo creo que una parte de mí sabía. Tu hermana, dijo mi madre con voz entrecortada, no es solo tu hermana. Sentí que el aire se le iba. Ella es... No podía terminar la frase hasta que de repente soltó: tu madre biológica. ¿Qué? Yo no recuerdo haber reaccionado, no recuerdo haber llorado. Es más, no recuerdo nada. Solo un zumbido en la cabeza, como si esas palabras hubieran entrado en mi cerebro y simplemente lo hubieran perforado. Mi hermana levantó la mirada. Lloraba en silencio. Apenas si podía sostenerme los ojos cuando se posaron en ella. Pero de repente dijo: yo tenía 16 años cuando naciste. Era una niña. Tenía miedo. Comenzó a explicarme toda la historia de cómo se había embarazado estando en la escuela y que aquel amor que tuvo simplemente la abandonó. Que los padres de ese chico, bueno, hombre, le dijeron que no se hiciera responsable. ¿Cómo le contó a mis papás? Bueno, mis abuelos. ¡Ay, qué confusión! ¿Cómo le contó a mis abuelos que estaba embarazada y cómo ellos la apoyaron? Eso sí, bajo la consigna de que eso no podía interrumpirle la vida. Mi mamá decidió ayudarla. Me registraron como hija suya, para que ella pudiera continuar con sus estudios, con su vida y todo fuera normal. Mi madre dijo: pensamos que así tendrías una mejor vida. Y ella, tu hermana, aceptó desaparecer como madre para protegerte. Yo miraba a mi hermana, a mi madre, a las dos, y yo no podía entender qué me estaban diciendo. Todos estos años todo era un engaño. Yo no sabía nada de mí. Entendí todo de golpe. ¿Por qué nunca me soltaba? ¿Por qué su dolor era distinto? ¿Por qué a veces la forma en la que me amaba dolía? Ella me había criado, sin poder decirme que era mi madre. Había estado teniendo la figura de madre en las sombras, siempre escondida bajo el papel de hermana. Lloró, me pidió perdón. Insistió que no debió haberme mentido. Y se lamentó por haber estado todos esos años tan cerca y tan lejos. Dentro de su llanto me decía todo lo que había sufrido en mis celebraciones, mis cumpleaños, mis graduaciones de la escuela, todo lo que yo había vivido. Ella lo había transitado en la sombra. Yo no sabía qué sentir. Yo la quería, pero como mi hermana. Y ahora tenía un sentimiento de desagrado, pero la necesitaba. Y al mismo tiempo, toda mi vida, ella siempre había estado ahí. Yo siempre había dicho que yo no me sentía segura con nadie como me sentía con ella. Y que si ella estaba a mi lado, nada malo me podía pasar. Y ahora entiendo por qué. De ahí la casa se volvió difícil. El ambiente pesado. No era como tal que hubiera enojo, solo ya no sabía cómo tratarlas. Yo, por la escuela, tenía que seguir ahí. No me podía ir a vivir a otro lado. Pasaron meses muy difíciles. Mirarla era mirarme. Cada gesto ahora cobraba otro significado. Cada recuerdo me llevaba
a una nueva historia. Un día le pregunté algo que me dolía desde que lo supe. ¿Te arrepientes? Ella negó con la cabeza. Jamás, dijo. Tú fuiste lo único bueno que hice bien desde el inicio. Porque sí, de alguna manera, ella también me había construido. Han pasado los meses, bueno, años. Hoy seguimos siendo familia. Nada volvió a ser igual. Yo apenas pude, terminé la escuela y me fui. Ella se quedó viviendo con mi mamá o mi abuela. Le sigo diciendo de la misma manera a mi mamá, mamá y a mi hermana, porque no puedo simplemente cambiarlas de escalón de repente. Lo que sí es cierto es que algo se ordenó. Esa parte en mi cabeza que no encontraba lógica, ya la tiene. Entendí que no todas las madres pueden decirlo en voz alta. Y a veces renunciar también es una forma de amar. Yo no sé si algún día podamos tener una relación normal. Yo no sé si la pueda llevar a mi boda, como mi madre, o como mi hermana, o a mis momentos especiales. Aún para mí es demasiado doloroso, pero estoy tratando de construirme lo que sin saberlo se me había roto.